Para el stream. ¿Lo repito? Venga. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Esta tarde, en la segunda ponencia de la tarde, tenemos a doña Carmen Privado, policía en prácticas, la cual su ponencia será sobre una aplicación de videovigilancia con detección de movimiento y reconocimiento facial, estudio y limitaciones prácticas. Pues nada más, las dejo con ella. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a los presentes y a los que hay viendo online. Muchas gracias por el interés y gracias también, aprovecho para agradecer a la organización de Cyberwall por la oportunidad que me dio. Bueno, yo me presento, soy Carmen Privado Contreras, que si no mi madre me regaña. Bueno, soy criminalista, estudié el grado en Criminalística, Ciencias y Tecnologías Forenses en la Universidad de Alcalá. Todo esto lo voy a contar un poco para que entendáis el porqué de un sistema de videovigilancia, ¿vale? En qué está relacionado con mi historial. Nada, cuando empecé cuarto de carrera me dieron una beca de colaboración y estuve trabajando en el Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones en la Universidad de Alcalá y tuve la suerte de poder trabajar con el que fue también mi tutor de trabajo fin de grado, Hilario Gómez Moreno, al que aprovecho, creo que me está viendo por allí online. Muchísimas gracias por enseñarme tanto y por despertar en mí tanto interés en esto. Nada, cuando acabamos estuvimos estudiando sobre análisis forense de vídeo, reconocimiento facial, detección de movimiento, el uso de la inteligencia artificial y con todo esto lo fuimos empastando hasta que conseguimos elaborar un trabajo como el que os voy a presentar. Bueno, después de esto me puse a opositar, compaginé la oposición con un trabajo en la Universidad de Salamanca en un grupo de investigación, Visite. Estuve en el equipo de ciberseguridad como analista de datos mediante inteligencia artificial. Y seguí formándome, saqué varios cursos, uno de ellos un curso técnico en ciberseguridad que impartía el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, valga la redundancia. Y nada, este año en la escuela, durante el curso, me he sacado también un curso experto de análisis digital forense y primeros respondientes. Con todo esto quiero decir que no hace falta ser ingeniero informático y lo que hace falta es tener un poquito de ganas y en este caso, pues bueno, vamos a intentar que veáis que podéis hacer vuestro propio sistema de videovigilancia metiéndoos en internet, viendo cosas y pues curioseando un poco sin necesidad de tener unos conocimientos abismales en ninguna técnica concreta, sino pues ganas de aprender. La ponencia la voy a dividir en estas 4 partes. Por una parte vamos a ver la relación que tiene lo que he estudiado, mi formación y mi historial con la videovigilancia como tal, el procesamiento de imágenes. Luego, lo que utilizamos concretamente para desarrollar este sistema concreto de videovigilancia. Veremos también los resultados que tuvimos y las limitaciones de los algoritmos utilizados. Y por último, las conclusiones que sacamos y las líneas de futuro a investigar para este tipo de sistemas. Es decir, que este sistema está basado principalmente en detección de movimiento. El reconocimiento facial y las alarmas las metimos después para completarlo, ¿vale? Nada, una vez visto esto, lo que decía, relacionamos la criminalística con los sistemas de videovigilancia y el análisis de vídeo y de imagen y vemos un poco la evolución. Decir que los objetivos de la criminalística hoy en día están bastante claros y es el hecho de auxiliar a los jueces y a los juristas mediante los conocimientos científicos y las nuevas tecnologías, los avances tecnológicos. Pero esto no siempre ha sido así, sino que la criminalística, en primer lugar, surge como una necesidad de hacer los juicios más garantistas mediante únicamente conocimientos científicos. Tras la llegada de la revolución digital, se añade una rama más a la criminalística, como son las tecnologías forenses, que es el ámbito en el que me muevo un poco mejor. Y nada, gracias a esto, bueno, podemos ver que a medida que avanza la sociedad y a medida que se desarrollan nuevas técnicas y nuevos conocimientos, los criminalistas tienen que estar en constante formación. Muchos de los peritos que se dedican hoy en día a esto ya no son solo químicos, no son solo biólogos, sino que ahora pues, muchos se dedican al procesamiento de imagen, se dedican al audio forense, al reconocimiento facial y a todo este tipo de cosas. Así, los informes periciales que se llevan a juicio ya no son solo documentos en los que un experto expone unos hechos objetivos, sino que además, gracias a las tecnologías forenses, gracias a la imagen
y gracias al vídeo se puede clarificar lo que los autores, lo que los expertos quieren decir a los jueces y a los juristas, que muchas veces entre técnicos y científicos y juristas hay como desentendimiento. Y gracias a todo este tipo de cosas se pueden como unir y entenderse unos a otros. Y nada, por último, para pasar un poco esta diapositiva, decir que las imágenes que se utilizan en juicios, principalmente para la identificación de las personas, proceden de este tipo de sistemas. Con esto parece que la videovigilancia solo nos da beneficios, en cambio no todo es así. Y es que el uso de este tipo de sistemas de videovigilancia entra en conflicto con los derechos de imagen, los derechos de intimidad y los derechos de privacidad de las personas. Esto es porque la información que se maneja es principalmente personal y crea la necesidad de generar leyes que se pronuncien en este tema, igual que la jurisprudencia habla en este caso de principio de proporcionalidad, y es que hay que limitar el uso de estos sistemas y hacer como poner en una balanza si prima la seguridad por encima de la privacidad de una persona en función de las circunstancias. Además, crece también la preocupación en la sociedad porque muchas veces estos sistemas de videovigilancia sabemos que están retroalimentando constantemente a la nube y están almacenando información de lo que se está grabando. No sabemos eso dónde va, no sabemos quién puede acceder a ello. Y la sociedad tiene miedo a que ese tipo de imágenes sean utilizados por terceras personas que no conocemos de una forma poco ética. Y además, el miedo y la inseguridad hacen que este tipo de sistemas sean cada vez más demandados. Esto que hace que los precios de las aplicaciones de videovigilancia no solo se mantengan, sino que además vayan subiendo a medida que van incorporando cosas. El objetivo de este trabajo era también hacer una aplicación de videovigilancia que pudiese adaptarse a las necesidades de cada persona y que se pudiese ir incorporando las nuevas tecnologías y los nuevos conocimientos, las nuevas técnicas que iban saliendo sin necesidad de ir comprando un sistema tras otro y ir pagando. Bueno. Vale, la evolución de los sistemas de videovigilancia podemos dividirla en dos tipos de generaciones. Por un lado estarían las de primera generación, que es el que se conoce comúnmente de un sistema cerrado de cámaras y con un monitor en el que sale la imagen, y esto necesita la supervisión constante de una persona. Por su parte, las de segunda generación nos permiten automatizar el análisis de imágenes, el análisis del vídeo, y esto es gracias al procesamiento digital de señales y a la llegada de la revolución digital y posteriormente de la inteligencia artificial. Vale. Como decía al principio, los objetivos de este trabajo entonces eran el hecho de evaluar cómo funciona un sistema de videovigilancia, poder ir metiéndole modificaciones, porque nos basamos en un código que ya había preestablecido y que posteriormente os pondré el QR y la información del blog por si os queréis meter y os apetece indagar un poco en casa y ver que podéis hacerlo perfectamente. Y nada, vimos un poco cómo funcionaba, las limitaciones que tenía, lo que se podía hacer con ello en determinados ambientes, si eran exteriores, en interiores. Luego, una vez que hicimos eso, fuimos modificando el código, añadiendo nuestras propias cosas y, como decía, finalmente decidimos que era buena idea meterle el tema de reconocimiento facial y sistemas de lanzamiento de alarmas. Vale, pasamos a los materiales y sus métodos utilizados, el hardware y el software. Principalmente, lo que usamos como sistema de videovigilancia, lo que tenía la cámara, era una Raspberry Pi, que para quien no lo sepa es un ordenador así chiquitito. La CPU es una cosa así pequeña, la podemos trasladar a cualquier sitio, igual que podemos conectarlo a un monitor, a un ratón y un ordenador y un teclado y hacer de él un ordenador. Pues en este caso hicimos el sistema de videovigilancia, la CPU, la CPU es eso pequeñito y esto es la cámara que se instala, que es compatible. Y luego lo que tenéis abajo, lo blanco, que está conectado con cables, lo vamos a ver después, se llama protoboard. Es una placa en la que se van añadiendo cablecitos, en este caso con pines de la CPU pequeñita, de la Raspberry, y lo que hacemos es que tenemos un LED amarillo ahí, en ese caso, y que se enciende en función de lo que queramos hacer con él. Se pueden añadir muchas cosas y está bastante interesante. Y luego, por su parte, en cuanto al software, destacar... ¿Me ha ido? Genial. En cuanto al software, destacar que programamos en lenguaje Python. En el blog se hace todo en Python, pero principalmente lo elegimos porque es un lenguaje muy popular. Hoy en día hay muchísimos tutoriales gratuitos en Internet
es bastante legible, sobre todo para empezar, que se detectan los errores enseguida y pues se pueden ir sacando cosas, y además es multiplataforma que se puede utilizar en cualquier sistema operativo. De momento, por lo menos Linux, Windows y Mac funciona perfectamente. Y luego, en cuanto a la biblioteca libre de visión artificial, utilizamos la librería OpenCV. Una biblioteca o una librería en Python, digamos que es como una función de funciones. Esto permite a los programadores facilitarles el trabajo y que no tengan que ir añadiendo muchísimas más líneas de código, sino que este tipo de librerías nos permiten, pues en este caso hay como más de 2.500 algoritmos, me parece, igual me he inventado el número, pero son muchos algoritmos los que hay, que nos permiten, pues bien, los sistemas de detección de objetos, detección de movimiento, reconocimiento facial y este tipo de cosas. Nada, una vez que hemos visto lo que hemos utilizado, hay muchos métodos de detección de movimiento. En este caso, como el sistema era sencillo, pues quisimos utilizar principalmente dos. El primero es muy simple. Se llaman algoritmos diferenciales temporales. Lo que hacen es una resta. Tienen en cuenta que el fondo es una imagen, ¿no? Un vídeo está compuesto de muchas imágenes. Esas imágenes, cuando estamos presenciando un vídeo, se llaman frames, ¿vale? Que luego mi hermana también me regaña porque nunca explico lo que es un frame. Entonces, el fondo lo que hace es coger normalmente el primer frame, pero no tiene por qué, una imagen de referencia. Esa imagen de referencia va a contar como que no se va a mover. Y lo que considere luego como movimiento se llama primer plano. De esta forma, los algoritmos diferenciales simplemente, como decía, hacen una resta entre una imagen y otra. Y lo que ve diferente lo considera como movimiento. Por su parte, los algoritmos de sustracción de fondo, bueno, decir, sí, que el algoritmo diferencial que hemos usado en este caso es del blog, que os voy a poner luego después, ¿vale? Que el autor se llama Adrian Rosbrook. Y nada, los algoritmos de sustracción de fondo son algo más complejos, más adaptativos, más robustos. En este caso, el fondo no se trata de una sola imagen, de un solo frame, sino que lo que va haciendo es coger el primer frame de referencia y va añadiendo, va aprendiendo sobre el resto de imágenes, va añadiendo información. Para esto lo que tiene es un coeficiente de aprendizaje, se llama, que va del 0 al 1, y lo que hace es que cuanto más se acerque al 1, cuanto mayor sea este valor, va aprendiendo más rápido y va incorporando cosas más rápidamente al fondo. Entonces ese valor, ese valor hay que ir adaptándolo en función de las necesidades, en función de si tenemos un ambiente dinámico, que un ambiente dinámico es cuando el fondo se está moviendo, cuando hay viento, cuando pues hay sombras y ese tipo de cosas, ¿vale? Una vez, bueno, igual, que siempre se me olvida, para este trabajo utilizamos un algoritmo de sustracción de fondo que también fue diseñado por el mismo autor, y luego otros algoritmos que se basan en modelos de mezclas gaussianas, pero vaya, que son algoritmos que están ya diseñados, utilizan las matemáticas, y bueno, KNN, por ejemplo, fue diseñado especialmente para temas de imágenes de color, en blanco y negro funciona un poco peor, y Mach2 nos funciona bastante bien, sobre todo en ambientes dinámicos, los que muy bien. Vale. Una vez que hemos visto más o menos las diferencias entre los dos tipos de algoritmos que usamos, vamos a ver que tenemos un valor que se puede cambiar, aquí no puedo hablar, ¿no? Pues me voy. Un valor que se puede cambiar en los scripts. En los scripts son como los programitos que se hacen en Python, ¿vale? Que se guardan como un .py, pero igual que un .doc o un pues es un documento más, ¿vale? Hay un valor que es el área mínima detectable en píxeles. Eso lo que hace es detectar una parte de la imagen y en función de si el valor es mayor o más pequeño, va a haber más falsos positivos o más falsos negativos. Si le ponemos un área mínima muy grande, lo que vamos a hacer es que igual si hay movimiento a lo lejos no nos lo detecte y viceversa. Si tenemos el movimiento muy de cerca, cuando pongamos un área mínima detectable de movimiento muy pequeña, va a haber muchos falsos positivos y solapamientos. Ahí, en este mismo vídeo, vemos a la izquierda cómo hay como muchos cuadraditos unos dentro de otros y sin embargo a la derecha eso lo evitamos, los falsos positivos y los solapamientos se evitan, pero a costa de, me va a temblar el pulso, efectivamente, aquí por ejemplo está saliendo la cabeza, sin embargo aquí tenemos pérdidas, ¿por qué? Porque el algoritmo ya no va a detectar un área tan pequeña de movimiento, entonces eso hay que ir valorándolo según las necesidades de cada uno. Una vez visto esto, vamos a comparar el funcionamiento de los distintos algoritmos según el vídeo. La primera prueba era muy sencilla, era un fondo estático, simplemente una persona saliendo y entrando de la habitación, y lo que valoramos es, bueno, no lo he dicho tampoco,
lo verde es la detección de movimiento, ¿vale? Me imagino que sí, pero no lo he dicho. Lo que vemos es que cuando utilizamos el de la izquierda de arriba del todo, es el único algoritmo diferencial con el que hemos trabajado. El resto son de sustracción de fondo, los distintos que he explicado antes, ¿vale? El de la izquierda del todo sí que se produce algún solapamiento y esos solapamientos se evitan ya en el resto de algoritmos de sustracción de fondo. Pero bueno, vemos que en un ambiente así controlado y con un fondo estático, pues funcionan en general bien adaptando el área mínima detectable. Vale. Este vídeo es más propio de reconocimiento facial. ¿Qué pasa? Que aquí, aunque los algoritmos de sustracción de fondo son más adaptativos, en este caso concreto, igual son demasiado adaptativos. Al ir incorporando información al primer fondo que teníamos, llega un momento en el que no considera que haya movimiento en las caras porque esa información ya la ha detectado. Entonces, es mejor la actuación del algoritmo diferencial porque con una pequeña diferencia que haya entre la primera imagen que teníamos y el resto ya nos va a considerar movimiento. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es que el área mínima detectable para detectar un vídeo tan de cerca tiene que ser mucho mayor. Este vídeo lo cogimos por las sombras, por los cambios lumínicos primero, y es que generan bastantes problemas. Igual en este tipo de casos es más conveniente, en lugar de utilizar un algoritmo de detección de movimiento, utilizar algoritmos de detección de objetos o de cosas más concretas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los algoritmos diferenciales de detección que usan de detección de movimiento ven como que hay una diferencia en cuanto, por ejemplo, este vídeo empezaba con la luz apagada y el algoritmo diferencial detecta toda la imagen como movimiento, todo el cuadrito es un cuadro verde entero. Y el resto, pues sí que igual se van adaptando mejor, sobre todo el último, pero aún así sigue habiendo solapamientos y en este caso vemos que hay que tener en cuenta la sombra. Como decía antes, igual es mejor utilizar otro tipo de algoritmos que no sean detección de movimiento cuando va a haber cambios lumínicos. Y luego la prueba 4 era en exterior, quise probar también, bueno, pues eso, el tema de las sombras, el tema del movimiento, si hay viento y demás, y vemos que en exteriores los algoritmos diferenciales funcionan bastante regular y sin embargo, pues incluso este algoritmo de sustracción de fondo que decíamos antes, que estaba adaptado para, o que funcionaba mejor en ambientes dinámicos, nos genera incluso pérdidas cuando, por ejemplo, el animal en este caso, la perrita está viniendo para acá, está demasiado lejos y no la detecta. Vale. Una vez viendo las diferencias de los algoritmos de detección de fondo, como dije, este sistema en concreto está basado en eso, pero puede no basarse en esto, decidimos incorporar reconocimiento facial. Para ello utilizamos varios algoritmos. De hecho, la demostración que os voy a hacer ahora no va a ser del sistema como tal, pero os voy a sacar código también sacado de internet, que es de libre distribución también. Os voy a dejar también el QR y el enlace por si lo queréis probar. Utiliza otro tipo de algoritmos que no son tan complejos y que se pueden ejecutar en cualquier ordenador. Nosotros trabajamos con redes neuronales convolucionales, porque sí que a la hora de reconocer de la detección facial, cuando el ángulo es más complicado, cuando hay sombras y luego el reconocimiento facial, pues son bastante mejores, pero la carga computacional es mucho más grande y yo recuerdo que con el primer ordenador que lo probé, yo me iba de mi casa, me daba una vuelta, volvía y todavía no había terminado. Entonces, hacerlo aquí es un poco, en cualquier ordenador es inviable. Lo que hacía era, teníamos el sistema de biovigilancia por una parte, ese sistema era la Raspberry y cuando detectaba movimiento nos subía las imágenes a nuestra base de datos, que en ese caso lo habíamos generado en Dropbox, pero igual se puede subir a cualquier sitio. Subía las imágenes cuando detectaba movimiento y lo que nos hacía era, nosotros en el ordenador teníamos ejecutado otro programa que cogía esas imágenes de la nube, detectaba rostros y si veía que era yo, en este caso, pues no ha salido antes, pues no pasaba nada, simplemente te ponía el nombre y ya está. Pero consideramos que podíamos ir como más allá y además de ver, en el caso de que fuese desconocido, que las imágenes se volviesen a subir como que había una persona desconocida, pensamos que sería buena idea el tema del añadir un sistema de lanzamiento de alarmas. En primer lugar, lo que hicimos fue que cuando una persona no fuese reconocida en la base de datos, no la tuviésemos nosotros y no debiese estar ahí, pues que nos enviase, por ejemplo, hacer un programita pequeño y decirle que nos enviase un correo electrónico y nos dijese que había un intruso. Por otra parte, no sé si se va a ver bien con la luz, pero el de vuestra derecha era, dentro del sistema de detección de movimiento, lo que hacía era que cuando veía que había movimiento, se encendía el LED del que hablaba antes.
en esta plaquita pues, se pueden instalar bien zumbadores que vibren, LEDs de cualquier color, vaya, alguna alarma que tenga sonido o cualquier cosa. En principio es un sistema muy rudimentario, que también es un sistema casero. Todo esto se puede ir, conforme adquiramos conocimientos, pues podemos ir haciendo cosas como el vídeo, aparece una persona por la derecha y se enciende el LED. Se ve muy poquito aquí, pero bueno. Nada, y una vez visto ya todo lo que incorporamos en ese proyecto, vamos a ver los resultados que obtuvimos. Para ello, lo que hicimos fue hacer otros 3 vídeos de prueba para ver si obteníamos como los mismos resultados que anteriormente. En la prueba 5 lo que tenemos son cambios lumínicos más progresivos. De esta forma vimos que los algoritmos de sustracción de fondo pues, nos respondían también mejor, iban adaptándose, aunque el diferencial seguía funcionando fatal. Luego en la prueba 6 era el fondo bastante sencillo, pero teníamos el caso de la televisión. La televisión no se mueve. En el caso del algoritmo diferencial siempre la detectaba como movimiento, pero los algoritmos de sustracción de fondo iban aprendiendo sobre el paso de los anuncios y demás, y llegaba un momento en el que lo incorporaba al fondo también. Y luego la prueba 7 era un ambiente aún más dinámico que el anterior en exterior, es que tenía yo la cámara y también la iba moviendo, había mucho más viento, entonces era un ambiente un poco más... Visto esto lo voy a explicar rápido. Lo que hicimos fue coger una serie de frames, un número de frames, el mismo para los 3 vídeos, y pusimos números del 0 al 5, evaluando la calidad de la detección de movimiento, con una serie de parámetros. El 0 era que la detección de movimiento había sido pésima, y el 5 que había sido perfecta. Y vemos que en el algoritmo diferencial, que es el de... ¿No veo el láser? ¿Lo encuentro o no? Ay. Bueno, da igual. En el de arriba del todo, el algoritmo diferencial, vemos que la mayoría de los valores están a la izquierda del histograma, que están entre el 0 y el 2, y eso significa que la detección de movimiento fue bastante mala. Sin embargo, el de la derecha arriba, que es el algoritmo es el mismo autor, pero de sustracción de fondo, y el de la derecha abajo del todo, que es el algoritmo MOC2, que es el que decíamos que se adaptaba mejor a los cambios, a los fondos dinámicos, tienen todas no, pero tienen concentradas las puntuaciones entre el 4 y el 5, y por lo tanto consideramos que funcionaban bastante bien. Nada, este proyecto nos lo cogieron también en las 15 jornadas internacionales de la Universidad de Málaga sobre seguridad, emergencias y catástrofes, que ese año iba sobre retos y avances tecnológicos, y bueno, pudimos aportar nuestro granito de arena en formato póster allí. Y por último, hacer unas reflexiones acerca de lo que obtuvimos, y es que no existen métodos perfectos ni de detección de movimiento, ni de detección de objetos, ni de nada, sino que hay que ajustarse en función de las necesidades de cada persona. Igual este sistema podría ser más de un ambiente cerrado en el que el paso de la gente esté restringido, y nos viene bien pues, que nos detecte el movimiento para ver, pues, para que nos genere una alarma y luego ver si es una persona o no, pero no tiene por qué basarse en eso. Luego, el tema de que los sistemas de sustracción de fondo, los algoritmos de sustracción de fondo son bastante más adaptativos, pero no siempre son los mejores, como hemos visto, cuando el primer plano está muy cerca, cuando el movimiento está muy cerca. Luego, decir que hay que tener en cuenta el rendimiento y la adaptación de los algoritmos, pero también lo que decíamos antes de la proporcionalidad, también hay que tener en cuenta la sencillez de los mismos. Y es que, por ejemplo, el algoritmo MOC2 sí que funcionaba bastante bien, pero tiene muchos parámetros que se pueden ir modulando. En cambio, el algoritmo diseñado por Rosbrook en su blog era prácticamente, bueno, funcionaba solo y solo había que cambiar el área mínima detectable, y ya él pues, funcionaba bastante bien y no era tan complejo a la hora de ir ajustando cosas. Luego decir también que, bueno, que hemos visto que una Raspberry no sirve de ordenador, que es para lo que está diseñada, pero que luego se pueden hacer muchísimas cosas con él, y entre todas esas cosas pues crear una aplicación de videovigilancia. Que bueno, hemos conseguido un sistema bastante completo y versátil, que se puede ir mejorando con el paso del tiempo y adaptando según las necesidades que tengamos, gracias a la detección de movimiento, reconocimiento facial, lanzamiento de alarmas, y que, por tanto, hemos conseguido los objetivos que proponíamos al principio, que era ver cómo funciona una aplicación de videovigilancia basada en detección de movimiento, y ver un poco las limitaciones que tienen todos los algoritmos y conseguir lanzar alarmas. Vale, para
terminar, en cuanto a las líneas de investigación futuras y los que nos gustaría seguir avanzando, sería en que los expertos en la materia dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad consideran que la formación, y no solo ellos sino todos, se considera que la formación es imprescindible y que sobre todo para el personal de seguridad privada, que está en constante, personal de vigilancia, que está en constante contacto con estos sistemas, estaría muy bien que se les formase en este ámbito. Luego, que el tema de la identificación facial y el reconocimiento no es lo mismo, que una cosa es que un algoritmo nos diga que yo, en esa imagen estoy yo, y otra cosa es que sea yo, porque muchas veces a mi hermana y a mí, por ejemplo, las redes neuronales igual no tanto, pero en función de las fotografías que tengamos, de las luces, de las posturas, puede dar lugar a error. Entonces, un reconocimiento facial no es lo mismo que la identificación. Que por su parte, en nuestro caso, sí que el control de la aplicación como tal sí que era remota, pero el encendido y el apagado no. Necesitábamos que el sistema estuviese encendido para poder manejarlo, estaba conectado de forma inalámbrica con una conexión SSH al ordenador, pero no podíamos encenderlo de forma remota. Y luego nada, que no es necesario utilizar inteligencia artificial y redes neuronales convolucionales, pero que sí que las llegamos a utilizar nosotros para el reconocimiento facial y que esto nos permitió pues, mejorar mucho este sistema y hacer pues, que se automatizase el proceso y por tanto pues, que nos saliese un sistema bastante económico, teniendo en cuenta pues, que si salen mejoras podemos ir adaptándolas. Vale, os comento, esto que sale a la izquierda es el blog en el que nos basamos, el código base en el que nos basamos para hacer la aplicación. Fuimos viendo los límites que tenía y luego realizando mejoras y comparándolo con los otros algoritmos. Y el de la derecha es una chica que también tiene un blog y sube muchos tutoriales, sube muchos vídeos. Y bueno, lo que tiene esta chica es que te explica desde cero. Entonces, pues para gente que empiece con esto, el código que voy a poner ahora de reconocimiento facial es suyo y simplemente con descargar Python y ir siguiendo paso a paso, pues igual dentro de vuestro ordenador podéis hacer vuestra base de datos y hacer reconocimiento facial. Vale, bueno, en principio voy a haceros una demostración, ¿vale? Si puedo. Hola, ¿se oye? Vale. Nada, esto ya acabó. Vale, este algoritmo lo que es uno de los del primer blog, ¿vale? En principio no está nada modificado. Tengo un problema, me voy a poner de espaldas a vosotros porque no veo ahora mismo el ordenador y si no, no veis vosotros. Entonces, lo que hago con esto es, lo podéis abrir en cualquier editor, lo voy a abrir en el blog de notas para que veáis que es un ejecutable, o sea, es un documento, pero que se puede abrir en cualquier sitio, aunque no se puede ejecutar en cualquier sitio. Vale, esto es lo que os hablaba del área mínima detectable, ¿vale? Lo que hace este vídeo es coger en tiempo real lo que sale por la cámara y este es el área mínima detectable. En este caso, si ponemos, por ejemplo, como voy a estar cerca de la cámara, ampliamos el área mínima y lo guardamos. Este código está en internet, ¿eh? Vale, pues a la hora de detectar movimiento... Yo no veo lo que sale dentro. Lo que veis... Bueno, no lo voy a ver, ¿vale? Pero los cuadritos son como grandes, no hay mucho solapamiento. No se solapan mucho, aunque bueno, no puedo hacer la demostración bien porque no veo nada. Pero vaya, para que entendáis un poco cómo funciona, ahora os voy a poner que el área mínima sea más pequeñita.
Vale, yo no lo voy a ver, así que decidme que sí, ya está, ¿vale? Hay muchos cuadritos pequeños aquí, sí. Vale, genial. Pues eso, para que veáis un poco la diferencia entre poner un área mayor y un área más pequeñita, ¿vale? Eso en cuanto al algoritmo. Este algoritmo es uno diferencial. No tiene prácticamente carga computacional y es muy sencillo de ejecutar. Vale, y ahora os voy a enseñar del otro blog un tema primero, para no ir moviéndome todo el rato, ¿vale? Lo que hace al principio, el primer script, es capturar las imágenes en un vídeo. Captura, en este caso, 300 imágenes. Te las mete en una base de datos con tu nombre, que lo vamos a ir haciendo poco a poco para que lo veáis. Y luego ya se ejecuta otro script en el que se entrena un modelo. En este caso vamos a utilizar un algoritmo LBPH, pero se puede utilizar un algoritmo, no sé, el Agent Faces, algoritmos que sobre los que también vais a encontrar información en Internet. Y nada, simplemente se entrena el algoritmo con nuestra base de datos, que vais a ver 3 nombres en la base de datos. Y una vez que tengamos eso, el micro, ¿no? Gracias. Igualmente no tomo aquí. Hola. Vale. Gracias. Y eso. Y luego el último script, el último ejecutable, lo que nos hace ya es reconocimiento facial en directo, ¿vale? Así que, en primer lugar, esto ya acabo, lo prometo. Ay, que no lo quiero abrir en la terminal. Vale, lo que decía. Aquí tenéis el nombre en este caso, ¿vale? Que voy a aparecer yo, donde queremos guardar nuestra base de datos, que nuestra base de datos se va a llamar tal cual lo llama también la chica, por si alguno os metéis, que no os perdáis, ¿vale? En los pasos. Luego, aquí lo que le decimos es que nos capte el vídeo en directo, ¿vale? En este caso, si quitásemos la almohadilla de aquí y la pusiésemos aquí arriba, lo que hace es ponernos el vídeo que nosotros queramos meter, en lugar de hacerlo en directo. Y nada, luego abajo del todo sí que nos pone como el número de imágenes que queremos, pero tampoco me quiero entretener mucho porque creo que estoy en tiempo, ¿vale? Que en este caso son 300. Una vez que tenemos esto ya, ejecutamos, me voy a poner. Lo que pasa es que no voy a ver cuándo termina, pero bueno, me decís, ¿vale? Cuando acabe me avisáis. Por favor. Vale, gracias. No, pues no. ¿Me habéis engañado? Ahora sí, ¿no? Vale. Me da un poco de vergüenza, pero voy a abrir la base de datos. Aquí se genera una carpeta con mi nombre y eso soy yo, que le voy a dar para atrás ya. Vale. Ahora, este algoritmo, este ejecutable, perdón, script, lo que hace es entrenarnos, como decía. Si vamos para abajo, qué rabia me da estar mirando para atrás. Si vamos para abajo, lo que vemos es que tenemos como distintos algoritmos y en este caso pues nos va a utilizar este que funciona también bastante bien, ¿vale? Simplemente lo entrena. Vale. Carga todas las fotos que tiene con el nombre de cada persona. Y por último, nos metemos aquí, le decimos dónde tenemos la base de datos, el modelo que queremos utilizar, que ya está entrenado. Igualmente le decimos que nos reconozca en tiempo, en vivo y en directo. Lo pongo. Igual ahora no me detecta y quedo como el culo, pero no es mi código, ¿eh? Vale, sale, ¿no? Pues ya está. Pues muchas gracias.